Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 29, el verso 1 hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Padre que está en los cielos, Dios Todopoderoso, estamos aquí ante tu divina presencia, reconociendo que tú eres santo, que tú eres Dios y que tú eres Señor, y que fuera de ti no hay Dios tan grande que pueda ser alabado y exaltado como eres tú, Señor, tu nombre. Gracias por darnos esta linda oportunidad y de permitirnos estar aquí reunidos y reconocer tu grandeza y tu misericordia. Padre, te pedimos que nos bendiga y que esta palabra encuentre espacio en el corazón de cada oyente, que esta palabra produzca resultados, frutos dignos que alaben y glorifiquen tu nombre. Padre, bendiga, Señor, en el corazón de cada oyente esta palabra. Permite que esta palabra redarguya y esta palabra mueva y despierte a cada oyente en esta hora. Toma mi vida, conviértela en un instrumento, glorifica tu nombre, Señor, porque todo el honor y la gloria, solo tú eres Dios y es merecedor de recibirlo. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar en estos versículos que hemos leído bajo el tema confianza en Dios, consagración y obediencia. Hemos leído unos versículos que son bastante
edificantes, porque nos muestran cuando alguien toma la determinación de agradar con todo su corazón al Señor y de hacer lo que es bien y agradable al Señor. Encontramos a Ezequías. Sin duda fue el rey más destacado de todos los reyes de Judá, que la Biblia dice que ni antes ni después hubo una persona o un rey que hiciera conforme lo hizo Ezequías. El capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, en el verso 5 lo confirma y nos dice la palabra del Señor: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Aquí vemos que exalta y reconoce la palabra el liderazgo de Ezequías, un hombre diferente a todos los que habían ido antes, y después no se levantó otro que hiciera tan bien lo que Dios deseaba, que sus dirigentes, o si había un líder, hiciera conforme a la palabra, a los mandamientos, y que siempre inculcara en el pueblo el deseo de honrarle y de tener en cuenta su ley. Por eso podemos ver que este hombre es reconocido y tenido en cuenta porque fue el hombre que llevó al pueblo a un despertar y hizo reformas que tenían que hacerse. Cuando nosotros hablamos de reformas, significa corregir, cambiar, modificar parcialmente o total, con el fin de mejorar y producir mejores beneficios. Esto hubo que hacerlo porque los anteriores, sobre todo Acaz, el rey antes de él, fue uno también de los más perversos que tuvo Judá. Y este hombre, pues la Biblia nos habla de que llevó al pueblo a una escalada de ruina, de descarrío, de desorden, de violaciones de toda clase, especialmente en cuanto a la ley de Dios. Pero llega este hombre en un momento adecuado y logra reformas siguiendo pautas, siguiendo órdenes espirituales, no solamente individualmente, sino colectivamente, porque usted ve que él determinó, la palabra del Señor nos dice que determinó hacer pacto con Dios. Él mismo abrió las puertas del templo. Es decir, que no solamente pidió a los levitas y sacerdotes que lo hicieran, sino que él fue ejemplo, fue el primero en dar el paso a la consagración, a la reforma espiritual interior en su vida, pero también impulsó e inspiró al pueblo a
llevar a cabo una reforma necesaria y urgente, ya que la nación estaba en unas condiciones de ruina, de perversión, porque eso era lo que se vivía allí en aquel lugar. Usted puede ver que dice el verso 2 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, que no siguió el patrón de Acaz, sino que siguió el ejemplo de un antepasado a él, y este es David, lo pone como referente. Siempre en la vida cristiana Dios ha puesto y ha dejado, como decir los apóstoles, otros hombres, aún mártires, y no solamente de esa época, sino en todas las épocas. Dios ha levantado referentes, gente que inspire a otros a hacer el bien, a la obediencia, al servicio, con toda dedicación al Señor. Amén. Así que lo primero que él comienza es a dar pasos completamente diferentes a los del anterior. El verso 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, no dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él lo hizo, abrió las puertas y reparó las puertas que estaban averiadas o arruinadas. Gloria al Señor. Entonces es importante, cuando se da esta reforma, al considerar la maldad, desprecio, como actuó su padre Acaz, porque era su padre. Este hombre barrió del pueblo y de su país la piedad, el respeto, la reverencia y el temor a Dios. Segundo libro de las Crónicas, aquí en el capítulo 28, podemos ver, capítulo anterior, el verso 19, que dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los sirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes, para darle al rey de los sirios, decir todo lo que le pidió. Aquí concluye diciendo: este no le ayudó. En lugar de defenderlo, no lo ayudó. Aparte de eso, dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, o sea que lo presionaba, dice, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Mire usted que este hombre, todavía que este rey de Siria lo debilitó, lo humilló, lo despojó, le hizo sacar todos los valores que habían en la casa de Jehová, todo lo que valía en la casa real, y despojó las casas de los príncipes, es decir, de la gente que estaba ayudándole en su gobierno.
les despojó para entregárselo a este rey de Siria. No contento con eso, sino que también consideró que era importante, ¿verdad?, adorar a su propio Dios, ya que le había derrotado. Y él dijo, pues es muy importante este Dios, a ellos les ayudan, ellos conquistan, ellos progresan, pues yo también voy a adorar y voy a sacrificar a ese Dios que ayuda. Pero dice la palabra aquí que no obstante fueron su ruina y la ruina de todo Israel. Qué tremendo, amados hermanos. Hay algo que quiero que miremos allá también en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 16, porque es que estamos hablando de una persona que tenía conocimiento y que estaba, por supuesto, alineado, tenía que estar alineado para guardar la ley del verdadero Dios, que era el Dios de Israel. Pero mire lo que hizo, aparte de ofrecerle sacrificios al Dios de los sirios, de Damasco. El capítulo 16, verso 10, dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Siria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y vino y vio el altar. Se le acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Y vea lo que hizo. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre de los holocaustos y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Me llama la atención profundamente cómo este hombre Acaz desconoce la ley de Dios, desprecia todo lo que es de Dios, del verdadero Dios, le da la espalda a Dios, inspira al pueblo a hacer lo mismo. Pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el sacerdote del cual habla aquí la palabra, Urías, está asignado para ofrecer solo incienso, sacrificios al verdadero Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo un hombre con todos los conocimientos, principios y todo lo que eso representaba de haber sido escogidos
de la tribu de Leví para esta práctica y para estos menesteres en el servicio a Dios, llega el momento que complace al rey y obedece prácticamente más ciegamente al rey y le da la espalda al verdadero Dios. Esto es apostasía. Y eso no solamente ocurrió en ese tiempo, sigue ocurriendo, y en todas las épocas han habido hombres actuando como Acaz, de una manera irrespetuosa, irresponsable, en una forma grotesca contra Dios, dándole la espalda, quitando su corazón y adorando y dándole prelación a otras cosas y no a Dios, creyendo que los ídolos y que los dioses de la tierra, y que celebrando todo lo que el mundo celebra puede ser más importante que honrar de corazón y conforme las Sagradas Escrituras lo han ordenado. Pero mire usted cómo hay personas que lo que quieren es congraciarse con los hombres. Usted mira cómo este hombre se impresiona con la idolatría cuando va a Damasco, y lo primero que ve es el altar allá en Damasco, y lo impresionó tanto, le baja un poquito, le impresionó tanto que usted puede ver que tomó, ¿verdad?, el diseño, pidió ese diseño y lo envió al sacerdote en Judá para que hiciera una réplica del altar que había en Damasco, que lo había impresionado tanto, y le pareció que ese era el mejor altar, más impresionante que el altar que ellos tenían para adorar a Jehová. Mire cómo el hombre se deja deslumbrar por las cosas del mal, cómo el mal se introduce de una manera sigilosa en el corazón de hombres que conocen la palabra, cómo gente que tiene la verdad es capaz de hacer el sesgo, de desviarse y de olvidarse del Señor, de hacer que la palabra del Señor, por favor me le baja un poquito, que es que, gloria al Señor, sin importarle el respeto mínimo a lo que es la palabra del Señor. Qué tremendo. Él barrió del pueblo de su país la piedad, el temor, el respeto a Dios y a su palabra, y fue capaz de copiar el diseño de la idolatría, del paganismo, del abandono de Dios, y de construir y darle prioridad a esas cosas. Usted mira que Ezequías es uno de los mejores gobernantes y reyes, pero Acaz nos habla de uno de los peores y más corruptos y más corrompidos de la historia de Judá. Amén. Mire cómo cuando hay hombres al frente de las naciones y frente de diferentes responsabilidades, sin temor a Dios, son capaces de conducir al despeñadero, a la ruina, a la degradación y al abandono del verdadero Dios. Y usted mira que en medio de la perversidad de estas personas hay algo, un rasgo que se distingue,
y es el culto a la deidad humana, el culto a la idolatría, el culto al ocultismo, el culto a la hechicería, a todo lo que viene de las tinieblas. Y la gente no protesta, la gente lo acepta, la gente lo sigue, la gente lo apoya. Y entre más perverso es, más apoyo encuentra. En cambio, usted ve que donde hay personas que quieren lo recto, que quieren hacer lo bueno, lo que es agradable, encuentra oposición, encuentra el ataque. Mientras que para el mal, la puerta está abierta, la puerta está de par en par, porque como que la gente, como decíamos en el primer culto, como que quita sus ojos de lo que está pasando, quita su corazón y se hace el que no oye ni ve. Y dicen, mientras no se metan conmigo, que hagan lo que quieran. El todo es que me dejen a mí tranquilo. Pero es como cuando hay una inundación y la fuente sigue creciendo, puede llegar a donde la persona está y también perecer ahogados en la inundación. Nadie se puede escapar cuando nunca hemos hecho nada por frenar el mal. Si el mal los alcanza, no se sienta usted inocente porque tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. En este caso, la iglesia está llamada a interceder, está llamada a orar, pero a interceder con el corazón y con oraciones específicas delante de Dios, pero también está llamada a declarar la verdad y a hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde Dios le permita, porque cada alma que se convierta, que escuche el mensaje, es uno menos que estará de parte del mal. Es una manera de frenar cuando la iglesia intercede, cuando ruega, cuando le hace oposición a las tinieblas, cuando cree en el poder de Dios, tiene confianza en Dios y consagra su vida y lo demuestra a través de la obediencia. Dios se agrada, Dios escucha su oración, Dios le da la salida al problema. Usted mira en esta encrucijada que encuentra Ezequías el país, al pueblo prácticamente descarriado. Usted mira que tuvo que buscar los sacerdotes, estaban esparcidos, se habían ido. Algunos servían a la idolatría y otros se habían ausentado, se habían ido, como diciendo: yo me voy, no participo, pero tampoco hizo nada por detener el mal. Entonces usted ve que este hombre lo primero que hace cuando entra a gobernar, el primer año de su reinado, en el mes primero, lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová y repararlas. Acaz había dado orden de cerrar las puertas del templo de Jehová, de ponerle cerrojos seguros, de modo que nadie pudiera entrar. No hubo más adoración, ni tampoco el ofrecer incienso, el ofrecer sacrificio, que representaban la comunión, representaban la adoración y la alabanza y la obediencia a Dios. Esto no se volvió a hacer, esto se canceló. Se dejó de tener aceite en las lámparas. En otras palabras, se apagó la lámpara, las lámparas, se apagó la luz
quedó el templo a oscuras, como que nadie estaba allí, y la gente se ausentó, y los que se reunían para participar de cultos paganos y de cultos idolátricos, y no para honrar a Dios. Entonces, lo primero que hace este hombre es abrir las puertas del templo, repararlas. Y vea lo que dice el verso 4: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en las plazas, en la plaza oriental. Note bien, los hizo venir. Esa expresión habla de que se habían alejado, de que no estaban cerca, cuando era su deber de estar cerca de la casa de Dios. Habían porteros, habían hombres encargados del alumbrado de la casa de Dios, habían hombres encargados de ofrecer el sacrificio en la mañana a Dios y de ofrecerlo también en la tarde. Este hombre cambió esa adoración para el Dios de Damasco. Se volvieron a hacer los cultos o la adoración en la mañana, se ofrecían sacrificios en la tarde también, pero no al verdadero Dios, sino al Dios de los sirios, al Dios de Damasco. Y la gente lo hacía con fervor. Es decir, que dónde o cómo de un momento a otro se pierde lo que hemos conocido. Cómo el enemigo y el mal logra socavar y sacar de nosotros el temor y el conocimiento de la palabra de Dios. Cómo la idolatría y el prestarle atención a las cosas del mundo logra barrer del corazón del hombre el temor a Dios, el honrar a Dios y el servir más bien a otras cosas. Aquí dice la palabra en el verso 6, dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo, y apartaron sus rostros de Jehová y le volvieron las espaldas. Esto habla de que dejaron a Dios y se fueron a otras cosas. Le dieron toda la importancia, les entregaron a lo que no debían haberse entregado y cerraron el corazón, igual que cerraron las puertas del templo. Le dieron la espalda, abandonaron la casa de Dios, que significaba abandonar a Dios. Este hombre se da cuenta, todavía joven, que lo que llevó al país a esta desbandada y a esta condición y a este despojo y a la miseria y a la ruina era precisamente eso: el haberle dado la espalda a Dios, el haber dejado a Dios de un lado. Y entonces los reúne a los sacerdotes y les dice: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, del Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea, la inmundicia había minado la casa de Dios. ¿Cómo no estaría minado el corazón de los sacerdotes y el corazón de todos los que estaban allí? Es decir, había inmundicia. Dice: porque vuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo. El verso 7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico. No contentos con haberse apartado Acaz, los príncipes y todos los más cercanos, no contentos con esto, sino que cerraron las puertas, es lo que dice aquí. Apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron al holocausto en el santuario a Dios de Israel. Es decir,
Mire usted la influencia del mal. Y cuando alguien se aparta de Dios, tratará de no irse solo. Cuando alguien hace cosas incorrectas, tratará de no irse solo, sino de influenciar en otras personas. Como él está pervertido, quiere pervertir a otro. Como está descarriado, quiere que otro se descarríe. Como otro le dio la espalda al Señor, pues él también, que él le dio, entonces que todos los demás hagan lo mismo. Eso es lo que hace por lo general cuando alguien se desconecta de la comunión con Dios. Es minar, es hablar y es mostrarle a otro que se puede, que no hay problema. Amén, que Dios no es tan estricto, que mire que no ha pasado nada, mire que todo sigue igual. Eso es el mensaje adormeciente, como cuando se dice de una rana que está en el agua fría, la colocan, ¿verdad?, en esa olla en fuego. Ella no se da cuenta el cambio, la influencia, lo que ocurre, el cambio del agua, del frío al calor, y por eso perece, porque eso la adormece. Ese cambio no lo siente inmediato. Cuando lo siente, ya no hay forma de salvarse, ya no puede salir. Y así hay gente cuando comienza a dejar a Dios, cuando comienza la merma espiritual. Al principio no se da cuenta que está descendiendo, que ya no siente el mismo gozo, que ya no tiene la misma libertad, que ya no siente la presencia de Dios que antes sentía, que ya no tiene el ambiente que antes tenía. Y cuando se da cuenta dónde está, por lo general ya no hay oportunidad para salir, porque ya el ambiente lo tiene agarrado prácticamente, lo tiene dominado, que ya no puede salir de ahí. Por eso mucha gente ha perecido en esa condición, porque aunque se dieron cuenta que habían hecho mal, que tomaron la peor decisión, que están obrando mal, no son capaces, no pueden salir de donde han caído. Amén. Por eso Dios siempre nos habla, para que el agua tibia de las amistades y de la corriente del mundo no logre distraernos y entretenernos de tal manera que no nos demos cuenta lo que está ocurriendo y a dónde vamos a parar. Amén. Por eso Dios siempre está alertándonos y está hablándonos. Gloria al Señor, amén. Yo creo que si habían, porque siempre habrán gente que no se deja seducir, y posiblemente había gente, no todos estarían corrompidos, habría un remanente que todavía se mantenía, aunque por allá en el silencio. Cuando ellos vieron abrir el templo, vieron brillar la esperanza de una renovación, de un volver a la casa de Dios, de un resurgir espiritual, de un querer que la bendición de Dios y la presencia de Dios volviera a manifestarse en ellos. Al ver al mismo Rey reparando las puertas, gloria al Señor. Esto habla de que tomó la iniciativa. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que entender. Por eso el Señor en el tiempo de
Ezequiel dice: busqué entre los hombres a uno que hiciese vallado y no lo hallé. Dios siempre busca, aunque sea uno, para contar con él, porque un hombre con Dios es mayoría. Amén. Cuando hay alguien que toma la iniciativa de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de honrar a Dios, Dios le honra, porque Él busca adoradores. Él busca gente que le obedezca, gente que no se deje dañar ni permear por el mal. Y cuando hay alguien, como el caso de Ezequías, que siendo su padre Acaz un perverso, no se dejó influenciar, eso es valentía, eso es fe, eso es confianza, eso es esperanza para una nación, o para una iglesia, o para un pueblo en general. Cuando hay alguien que, aunque vea el mal y aunque esté rodeado de tantas formas que lo pueden influenciar, no se deje influenciar y sea capaz de levantar la cabeza y sea capaz de decir: voy a honrar a Dios, como lo dice aquí en el verso 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Dios. Gloria al Señor. He determinado para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Oye bien, he determinado. ¿Se da cuenta lo importante que usted y yo tomemos una determinación de consagrar nuestra vida, de rendir nuestra vida, de ponernos en el altar de Dios, con el propósito de ver días mejores, de que Dios se vuelva a nosotros, de que Dios nos dé lo que necesitamos para poder ver la iglesia, ver la nación, ver el pueblo distinto, para que el pueblo salga de ese letargo, de ese adormecimiento que a veces no se dan cuenta lo que está ocurriendo a su alrededor. Gloria al Señor. Así que ese reparar las puertas deja ver que él creyó en Dios, que él reconoció que la raíz de todos los males era haber dejado a Dios. Por eso condicionó de alguna manera a los sacerdotes a volverse a Dios, a purificarse, a santificarse, a volverse a Dios y a volver al servicio. Mire usted, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que aquí no se hizo ningún tipo de sacrificio ni de adoración hasta que ellos no se santificaron. O sea, ellos entendían, y Ezequiel entendía, que cuando no hay limpieza espiritual, no hay rendición a Dios, cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo o cualquier alabanza, aún cualquier oración, no funciona. Dios no la escucha, Dios no nos atiende. Lo primero es que hay que ir al Señor, reconocer nuestra condición, pedir que Él nos perdone, pedir que su sangre nos limpie, pedir que su presencia venga. Y cuando estamos libres y limpios, entonces podemos venir y levantar manos santas y sin ira. Podemos tener un corazón de verdad listo para ofrecerle culto a Dios. Ellos no lo hicieron antes. Y esto nos debe llamar la atención a nosotros, que esta gente conocía que sin limpieza no hay presencia de Dios, que sin santidad no hay respuesta. Podemos orar, podemos clamar, podemos llorar, pero mientras no nos apartemos, ¿verdad?, de lo que estemos practicando o haciendo, que provoca la ira de Dios, no habrá respuesta.
Por eso mucha gente se envejece en una iglesia, orando y escuchando, pero nunca tomaron la determinación que tomó Ezequías de buscar a Dios y de consagrarse. Así hay mucha gente, usted los ve años y años en la misma condición y en el mismo ser. El tiempo ha pasado, pero ellos no han tomado nunca la determinación de honrar a Dios por encima de las ofertas y de todo lo que el mundo les da. Entonces la santificación tiene que comenzar en sí, en uno mismo, primero en nosotros. Eso fue lo que hizo Ezequías. Comenzó primero él, se santificó primero, corrió, abrió las puertas, las reparó y llamó a los demás a que se hicieran cargo de limpiar y de sacar la inmundicia con la que habían llenado la casa de Dios. Todo esto, amado hermano, después no era fácil. Este hombre destruyó muchas cosas. Como no respetaba a Dios, destruyó muchas cosas dentro del templo de Jehová. Las derribó, las acabó. En otras palabras, él diría en su corazón, es que nunca más volveremos a servir a Dios, al Dios de nuestros padres. Voy a acabar con esto. Gracias a Dios, que Dios siempre tiene a alguien. Y rescató a Ezequías, sacándolo de la casa de este impío, que en medio de todo decidió servir a Dios. Amén. Yo no sé cuántas veces Dios le está llamando, como el llamado que le hiciera Ezequías a los sacerdotes. El llamado fue a santificar su vida, a limpiar su vida y la casa de Dios, a sacar la inmundicia. No sé cuántas veces Dios le está llamando a limpiar su corazón, a servir a Dios con manos limpias, a servir a Dios con integridad, a venir con un corazón rendido. Gloria al Señor. Porque no era solo reparar la fachada del templo, que podríamos decir, bueno, ya ahora las puertas fueron reparadas, ya están bonitas, la apariencia cambió. Pero ¿de qué hubiera servido abrir las puertas, reparar las puertas, cambiar la fachada del templo, cuando adentro había inmundicia? De nada hubiera servido. Entonces el llamado es primero a limpiar, a sacar la inmundicia, a sacar todas aquellas cosas que no son de Dios, que están ocupando el corazón, que solo debe albergar la presencia de Dios. Entonces no era solamente de arreglar esa fachada, sino que era mucho más, porque buenos propósitos no son suficientes. Mucha gente tiene buenos propósitos, tiene buenos deseos, pero de ahí no pasa. Gloria al Señor. Usted puede ver que el verso 15 nos está diciendo que estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. El verso 16 dice, y entrando los sacerdotes, gloria al Señor, dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y el día 16 del mes
primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la propiciación y todos sus utensilios. Así mismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Usted puede ver la tarea, la diligencia, la obediencia al llamado. Por eso el tema: confianza en Dios, consagración y obediencia. No es solamente buenos anhelos, buenos propósitos, buenos deseos, no son suficientes. Hay que ir a la acción, hay que dar los pasos suficientes. Gloria al Señor. Entonces, todas estas personas que estaban esparcidos, que estaban lejos, retirados durante esta crisis, gloria al Señor, se reunieron para volver al templo, al oficio y a lo que necesitaba, y lo pusieron todo en marcha. Y después de haberlo hecho, vinieron al rey diciendo: hemos obedecido, hemos limpiado, hemos purificado todo, aún los instrumentos más pequeños que el rey en su desobediencia abandonó y dejó. Hoy los hemos vuelto a limpiar y están listos para el servicio del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Usted mira que en Mateo capítulo 23, versos 25 y 26, habla y dice: hipócritas, limpiad primero el vaso, lo que está dentro, y después lo de afuera. O sea, era importante reconstruir las puertas, pero más importante era entrar al templo y sacar la inmundicia que había dentro. Eso es lo que Dios está llamando. No es una fachada, no es una apariencia, dando apariencia de cristiano, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué habita en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro corazón? Entonces, no es solamente una apariencia, no es solamente una palabra bonita, es obras, es acción, es obediencia, es consagración. Gloria al Señor. Es limpiar el vaso, la parte de adentro, y luego que esté limpia la parte de adentro, podemos limpiar la parte de afuera. Mucha gente hace lo contrario, limpia la parte externa y dan una apariencia externa, pero su corazón sigue el adulterio, sigue la vanidad, sigue el orgullo, sigue la murmuración, sigue la mentira, sigue el engaño, sigue el egoísmo, sigue la amargura, el resentimiento y la sección de personas. Todo esto es inmundicia, y no dejará que agrademos a Dios y que le ofrezcamos a Él un verdadero servicio si antes no hemos limpiado lo que está dentro de nuestro corazón. Gloria al Señor. Así que la adoración no inició, no comenzó, sino que hasta después de que fueron limpiados y expiados su pecado, entonces fueron los levitas y fueron los sacerdotes, que aquí también en el versículo 34 dice: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón
para santificarse que los sacerdotes. Los sacerdotes eran los de mayor autoridad, los que debían haber hecho primero y haber sido más dóciles. Pero usted ve, y eso ocurre muchas veces, el liderazgo, quienes presiden, son más duros de corazón que el pueblo, que la gente más sencilla, que la gente que está después. Usted mira en muchos lugares, en las confraternidades o en el ayuno, no son los líderes los primeros que llegan, no son los que se quebrantan primero, no son los que están ahí desde la mañana buscando a Dios, son otros, son los más sencillos, son el pueblo, no el liderazgo. Porque aquí la palabra del Señor dice que los levitas fueron más rectos de corazón, o sea, más diligentes, con más esmero, corrieron a hacer lo propio para santificarse que los sacerdotes. Les costó. Los que lo hicieron fueron pocos, después fueron llegando, se fueron sumando, y les tocó a los levitas hacer tarea y trabajo de sacerdotes. ¿Por qué les tocó? Porque no habían sacerdotes suficientes. Entonces les tocó a los levitas, que eran como los ayudantes, hacer las veces de sacerdotes, porque los sacerdotes no fueron rectos ni prontos para hacerlo como lo hicieron los levitas. A veces los cargos, las posiciones, ¿quién cree? Endurecen el corazón, hacen el corazón más frío, más indolente, que cuando no se tiene esos cargos y esas posiciones. Usted ve en la mayoría la frialdad, la indiferencia, mientras que los que no son más dóciles y creen que necesitan más de Dios que lo que no hacen. En este caso los sacerdotes no lo hicieron, creyeron que no era para ellos este llamado. Lo decidieron con el tiempo, como que lo pensaron mucho, como que se demoraron en despertar, cuando otros que no eran la primera línea para estar allí en la casa de Dios, sí lo hicieron, porque sintieron en su corazón la necesidad de volverse a Dios. Por eso, cuando hay alguien así, Dios los bendice, porque Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay dentro y con qué anhelo y con qué diligencia o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que sentimos en nuestro corazón? ¿Cuál es el compromiso y por qué queremos? Él lo conoce, Él lo sabe. Gloria al Señor. Ahora, hay algo más que quiero que miremos, y es que cuando el enemigo ve que el pueblo ahora se ha despertado y se ha vuelto a Dios, el enemigo no entiende, sino que ataca. Usted mira que este rey de Siria, este hombre que había azotado al anterior, que lo había despojado, cuando vio, y la Biblia dice que Ezequías se levantó y se rebeló y no quiso hacerle más caso, obediencia a este rey, yo creo que le diría: no más respaldo, no más dinero de este pueblo para allá, no vamos a obedecer sus leyes, no vamos a obedecer sus caprichos. Nosotros hoy tenemos a alguien que de verdad nos defiende, alguien que está con nosotros, y es al que hemos buscado
y nos hemos vuelto de nuevo a Él y Él está con nosotros. Entonces usted mira que este rey en el capítulo 32 viene después de estas cosas y de esta fidelidad. Vea, después de la fidelidad de Ezequías, gloria al Señor, después de esto tan especial de Ezequías, dice: vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Usted mira que si hay algo que le choca al enemigo, es cuando ve que alguien se consagra y alguien determina honrar a Dios. Eso le molesta en gran manera. Eso él no lo puede aceptar ni verlo bien, lo ve mal. Y dice: pero ¿cómo es posible que ahora Judá no nos quiera servir? Que se nos escape de la mano. Vamos. Y vino e invadió la ciudad, a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas. Dice: con la intención de conquistarlas, es decir, de apropiarse, de adueñarse, de mandar él, de gobernar él, diciéndoles: ustedes me pertenecen, ustedes son míos, yo mando aquí. Y viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Siria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros que estaban caídos, porque Acaz había dejado que los muros se derrumbaran, estaban caídos. No le provocó, no quería invertir, no quería hacer lo que se necesitaba para la protección y la seguridad de este pueblo, de esta nación, sino que lo dejó al garete, lo dejó que hiciera el enemigo con ellos y entrara contra ellos cuando quisiera. Este hombre, Ezequías, se dio cuenta que estaban a la intemperie, que no tenían protección, que no tenían seguridad, y reunió con ánimo resuelto al pueblo para que levantaran los muros caídos. Esto hay que hacerlo, hermano. Hay que levantar los muros caídos, los muros que tal vez el enemigo ha logrado derribar en su vida, que eran fuertes, de seguridad, de principio. No se quede con esos muros caídos. Tiene que levantarlos en el nombre del Señor. Tiene que prepararse para la seguridad de su vida y de su pueblo. Y dice que hizo alzar las torres para poder poner atalayas y que ellos dieran aviso de lo que estaba ocurriendo fuera de los muros. Y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudo, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y sobre la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está ¿quién? Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla
Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Gloria al Señor. Qué tremendo, amado. Mire, los mensajeros del mal les decía: no se dejen creer, no le hagan caso a Ezequías. Él los está engañando y él los está poniendo como carne de cañón. No se dejen creer que Dios los puede librar de nuestra mano. Ellos se sentían, ¿verdad?, fuertes, seguros de que prevalecerían contra Judá. Pero este hombre, soberbio también, desconoció que ahora el rey y los inmediatos y el pueblo se había regresado a Dios, se habían convertido a Dios, se habían arrepentido, y ahora los cielos estaban abiertos y ahora estaba el brazo de Jehová con ellos. Amén. Siria tenía el brazo de carne, las armas humanas, pero Ezequías, Judá, ahora tenía el brazo de Jehová para librarlos. Gloria al Señor. Y es cuando este hombre, al ver todo lo que este hombre escribe cartas, y llamó la atención, como dice el verso 24: y en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Gloria al Señor. Esto es lo que a veces hay que prestarle atención. Dios lo libró a él de manos del rey de Siria. Dios le propinó a los sirios una derrota terrible. Pero después vino otra situación para Ezequías y enfermó. Y él oró y Dios le escuchó. Viendo la respuesta, viendo la mano poderosa de Dios, este mismo Ezequías no honró a Dios, no tuvo en cuenta, dice aquí, no correspondió a lo que había sido hecho por Dios, sino que se enalteció el corazón. Y aquí hay algo que quiero hacer énfasis. Está muy bien buscar a Dios y hallarlo, pero no se olvide que usted y yo tenemos un enemigo que busca la manera de que dejemos un lado a Dios y que nos confiemos porque ya tenemos paz, porque hemos logrado lo que queríamos. Nos confiamos y dejamos que otras cosas crezcan en nuestro corazón. ¿Y cuánta gente, después de que Dios la ha usado, terminan dándole la espalda a Dios? ¿Por qué? Porque se confían y creen que son ellos. Se enorgullece su corazón. Creen que ahora ya tienen un nombre, tienen un reconocimiento, tienen lo que buscaban, tienen a su disposición muchos recursos, y bajan la búsqueda de Dios. Dejan de ser humildes y dejan que el orgullo se desarrolle en el corazón. Esto nos debe llamar la atención, que mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos a cualquier ataque del mal, y que como humanos, si no estamos agarrados y asidos de la mano de Dios, podemos fallarle. Después de Dios hacernos tanto bien, después de Dios de habernos levantado del polvo,
de la miseria, sin tener nada, Dios nos ha bendecido. Y después de que Él ha bendecido al pueblo, a la persona, entonces ésta cree que ya no necesita buscarle como antes le buscaba, que ya no necesita ser fiel como antes, que ya lo logró. No se duerma ahí, porque eso que tiene lo puede perder. Y usted sigue leyendo esos versículos. En el versículo 31 usted mira cómo los de Babilonia vienen con una gran caravana de hombres aparentemente importantes. Y este hombre, como ya estaba afectado por el orgullo, vinieron a ver. Hemos escuchado de un milagro, de un prodigio, de lo que ocurrió, de lo que Dios hizo con su vida, de cómo Dios lo levantó de la muerte. Y dice la palabra: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Oye bien, escuche esto. Dios permitió, Dios dejó que vinieran estos enviados de Babilonia. Justo en ese momento, dice, Dios lo dejó. ¿Cuál fue el propósito de permitir esta visita? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Mire usted. Entonces Él llega y les muestra todo, todos los logros. Les da un paseo por la casa real, les muestra todo, les abre el corazón a impíos, a enemigos, a gente no confiable, a gente que no tenían por qué recibir. Cuidado con los enviados de Babilonia. Cuidado, porque si Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado y lo ha levantado y aún lo ha librado de la muerte, el enemigo va a buscar ocasión para que usted no honre a Dios. El enemigo va a buscar de que usted más bien se descuide y se confíe en sus hazañas, en las hazañas que Dios mismo le ha dado, y crea que es usted y que ya no necesita, y que ahora es fuerte y ahora es poderoso y que ya no es como al principio. ¿Cuánta gente al pasar el tiempo, cuando se les asigna una tarea o se les da una posición, ya dejan ese lado amable, ese lado humilde, ese lado sencillo, y se llenan de orgullo, de arrogancia, de soberbia, y comienzan a maltratar y a atacar a los demás y a desconocer lo que los llevó a la cima. ¿Qué los llevó a la cima? El buscar a Dios, el darle lugar a Dios, el abrir las puertas de su corazón como abrió las puertas del templo, el convocar al pueblo y a los sacerdotes a buscar a Dios, siendo Él un ejemplo, un referente al pueblo, porque Él lo hizo primero, pero luego ahora, tristemente en el ocaso, le dio el lugar al orgullo. Y vinieron estos, y Dios lo permitió, y Dios permite situaciones que se nos puedan venir, a ver cómo reaccionamos. Que nos visite a alguien importante, a ver cómo reaccionamos, a ver cómo hablamos, a ver qué mostramos, qué secretos damos. Eso fue traicionar a Dios y traicionar su pueblo y traicionar toda la provisión y el bienestar de Dios. Y estos, luego después, usted mira que después Babilonia vino por lo que habían visto sus enviados. Amén. Gloria al Señor. Él les mostró todo. Y esto es fuerte
porque ya no había nada. Dice que este hombre les mostró todo conforme a lo que había, sin esconder nada. Y ellos se fueron calladamente, y después vino Babilonia y llevó cautivo a Judá. Porque Judá, al dejar de buscar a Dios, Ezequías, el pueblo también comenzó a dejar a Dios y se volvieron a pervertir. Y entonces Dios tuvo que permitir a Babilonia para que fuese el instrumento que corregiría a Judá, pero con una lección muy fuerte, con un juicio muy duro. ¿Por qué? Porque duro le es dar cosas contra el aguijón. Duro es rebelarse uno con aquel que Dios que lo ha levantado, contra la misericordia del que nos dio la mano cuando estábamos hundidos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, por más cosas que nos venga a nuestro alrededor, por más visitantes, por más importante que sea, no nos debemos salir de donde Dios nos ha ubicado. Debemos honrar lo que Dios nos ha dado. Amén. No despreciemos lo que Dios ha hecho. El hecho de que Dios nos levantó estando allá en el polvo, y hoy, si Dios nos tiene en unas condiciones diferentes, no nos olvidemos que fue Él, no nuestra experiencia, no es nuestra inteligencia, no nuestras capacidades, que es la misericordia de Dios que ha hecho esto con nosotros. El hecho de que estemos aquí es la misericordia de Dios. No se debe a ninguno de nosotros, no a nosotros, sino a Jehová la gloria. Él es el que la merece. Nosotros somos seres humanos. El único Dios, el único que hace las cosas y las está haciendo, es el Señor. Es el Señor. No nos atribuyamos nada. Es el Señor, a Él la gloria. Desechemos cualquier cosa que quiera entretenernos, y que bajemos y que permitamos que nuestro ego se hinche, se llene, y le demos lugar al orgullo, a la soberbia, y a pensar que ya no necesitamos de Dios y que ya no necesitamos lo que necesitamos al principio. Por eso Jeremías dijo, después viendo la descripción de lo que le pasó a Judá, es que dice en Lamentaciones 5:21: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Volver al principio es volver a ser humildes, es volver a ser sencillos, es a volver a depender de Dios, es a volver a seguir obedientemente los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, no grandeza humana. Dios quiere humildad, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando reconocemos que no somos nada, que somos insuficientes, que Él es el que sana, que Él es el que salva, que Él es el que libera y que Él es el que levanta. Es el Señor, ningún hombre, es el Señor, que no son las denominaciones, que es el Señor. Démosle gloria al que vive. Digámosle: Señor, ayuda y guarda nuestro corazón, que nuestro corazón no se cargue de glotonería, de los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día. Queremos ser salvos, queremos estar en su presencia, queremos adorarle por la eternidad, queremos, Señor, no perdernos, porque hemos entendido que su amor y su misericordia lo ha hecho todo por nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recapacitar, a redimir el tiempo, a entender que los días que estamos viviendo
son malos, que son días de verdad de buscar a Dios, que no son días para estar entretenidos en las cosas de este mundo, que no nos dejemos adormecer por las cosas del mundo, confiando en la ayuda humana, porque vana es la ayuda del hombre. Solo tú eres Dios, solo tú eres fiel, solo tú eres poderoso y solo tú puedes estar de nuestro lado. Solo tú puedes estar de nuestro lado. Oh, vale la shalaya. Solo tú puedes estar de nuestro lado y queremos que esté de nuestro lado. Aunque todos nos dejaran, queremos tener tu ayuda, contar con tu presencia. Que no nos falte tu presencia. Que no olvidemos para echar a nuestras espaldas tu palabra. Ayúdanos a reconocer que es por su misericordia y su grandeza, que es porque tú eres Dios, porque eres paciente, porque eres misericordioso, Padre. Ayúdanos en esta hora a asimilar esta palabra y aprender de los aciertos, pero también de los errores que han cometido los hombres, para no caer en lo mismo, para no ser seducidos por el mal. Padre, glorifícate en nuestra vida en esta hora, te lo imploramos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya.